El Camino de Santiago es una de las peregrinaciones más importantes de Europa, una experiencia que ha marcado a millones de personas a lo largo de los siglos. Desde que se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Galicia en el siglo IX, no ha dejado de atraer caminantes de todas partes del mundo. Lo que empezó como una ruta de fe, con el tiempo se ha convertido también en un viaje cultural, espiritual y muy personal. Y aunque cada persona lo hace por razones distintas, hay algo en común, y es que nadie termina el camino igual que lo empezó. Seas creyente o no, hagas 5 días o 30, lo camines solo o acompañado, el camino no solo te pone en contacto con la naturaleza, sino con gente de todas partes del mundo y sobre todo contigo mismo. Yo lo hice con mi madre y en este vídeo te voy a contar todo, desde cómo se prepara el viaje, qué necesitas llevar, cómo elegir tu ruta, hasta cómo es vivirlo. Pero también te voy a contar esas pequeñas cosas que no suelen venir en las guías, como los encuentros inesperados, el sonido de las gaitas en medio de un bosque, historias de otros peregrinos y muchísimo más. Así que si alguna vez te has planteado hacer el Camino de Santiago o simplemente quieres saber qué es y qué se puede llegar a sentir, quédate en el vídeo porque lo vamos a ver todo. La historia comienza alrededor del año 813, cuando un ermitaño gallego llamado Pelayo vio unas luces misteriosas en el cielo en un bosque cercano a lo que hoy es Santiago de Compostela. Guiado por esas señales, descubrió una tumba olvidada que fue identificada como la del apóstol Santiago. Según la leyenda, su cuerpo había sido trasladado desde Jerusalén hasta Galicia en una barca de piedra acompañado por sus 2 discípulos. Impresionado por el hallazgo, el rey Alfonso II de Asturias emprendió un viaje desde Oviedo para visitar el lugar, convirtiéndose así en el primer peregrino documentado. Y fue él quien mandó construir una pequeña iglesia sobre el sepulcro, sentando así las bases de lo que con el tiempo se transformaría en la actual Catedral de Santiago. Desde entonces el camino se convirtió en una de las grandes rutas espirituales del cristianismo junto a Jerusalén, Roma y Fátima, y miles de personas empezaron a caminar hacia este lugar sagrado. Era un viaje largo, exigente y lleno de peligros, pero a la vez muy simbólico. A lo largo de los siglos y con el paso constante de peregrinos se transformó el paisaje, levantando aldeas, iglesias, hospitales, puentes, albergues, todo lo necesario para dar apoyo a quienes caminaban hacia Santiago. Y un dato muy curioso es que en el siglo XII se fundó la Orden de Santiago, una hermandad militar y religiosa que tenía como misión proteger tanto a los peregrinos como a los territorios cristianos frente a las incursiones musulmanas. Sus caballeros jugaron un papel importante durante la Reconquista y fueron clave en la defensa de la ruta hacia el sepulcro del apóstol. A pesar del paso del tiempo, el Camino de Santiago nunca dejó de existir e incluso en 1993 su valor espiritual y cultural fue reconocido por la UNESCO, que lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces no ha hecho más que crecer. Cada año miles de personas de todas las edades, países y creencias se lanzan a recorrerlo. Y ahora que tenéis un poco más de contexto, os voy a contar cómo os tenéis que preparar antes de la gran aventura. El camino lo puedes preparar por tu cuenta o con ayuda de empresas que te organizan todo. Te eligen los hoteles, te llevan las maletas de un hotel a otro, te mandan la credencial del peregrino e incluso te dan un contacto de emergencia en el caso de que tengas algún problema mientras estás realizando el camino. Esta es una de las opciones más utilizadas últimamente por las personas, pero por supuesto si quieres gastarte menos dinero, puedes preparártelo tú mismo, elegir la ruta, buscar los hoteles o los albergues. Aquí hay un debate en que si te llevan la maleta de un hotel a otro y no llevas contigo todo el rato el peso de lo que hay en tu maleta, no estás haciendo de verdad el camino. Pero sinceramente creo que al final lo importante es hacer el camino, vivir la experiencia, llegar a tu meta y hacerlo a tu manera. Cada persona tiene sus motivos, sus limitaciones, su propio ritmo a la hora de caminar y eso también pues forma parte del camino. Antes os he comentado por encima que os entregarán la credencial del peregrino, pero ¿qué es esto? Bueno, pues básicamente es tu pasaporte en el camino. Es un documento que se va sellando en diferentes puntos del recorrido, en iglesias, en bares, en albergues, en hoteles, en restaurantes y al final la credencial es necesaria para obtener la Compostela, el certificado oficial que acredita que has completado al menos 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta. Así que si te preparas por tu cuenta el camino tendrás que ir a recogerla tú mismo y si contratas una empresa normalmente te la mandan a tu casa. Y aunque la forma tradicional de hacer el camino es a pie, cada vez más personas hacen el camino en bicicleta o incluso a caballo. Lo de los caballos yo lo vi ya mi último día y me pareció súper bonito, pero de esto ya os hablaré más adelante y os lo enseñaré. Y ahora viene una parte esencial, ¿qué camino vas a recorrer? Como hemos visto hay muchas rutas para llegar a Santiago, no solo desde España sino desde otras partes de Europa. La más popular es el camino francés que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia y esta ruta tiene varias etapas, así que mucha gente elige el camino francés pero empezando no desde la etapa inicial en Francia sino desde Sarri, en Galicia. Ya que empezando desde aquí cumples con el mínimo de 100 kilómetros que te piden y no vas a tener que pedirte un mes de vacaciones en el trabajo. Normalmente, y dependiendo de los kilómetros que hagas por día, en una semana más o menos puedes completar. Este camino está muy bien porque bueno, es el más famoso y respecto a la restauración y servicios está muy preparado. Pero hay otros caminos como el camino portugués que se puede recorrer por el interior o por la costa y empezando desde Lisboa u Oporto, aunque como os he dicho podéis empezar en una etapa que esté más cercana a Santiago como la de Tui y la más famosa es donde empieza mucha gente que decide coger esta ruta.
el Camino del Norte, que va bordeando la costa norte de España, el Camino Primitivo, considerado el más antiguo de todos, ya que fue la ruta que siguió el rey Alfonso II en el siglo IX, y una opción más solitaria, más montañosa y físicamente intensa, pero perfecta si buscas desconexión total. El Camino Inglés, que era el que hacían los peregrinos que llegaban por mar desde Inglaterra o Irlanda y empieza en lugares como Ferrol o A Coruña, siendo además el más corto. Y si buscas vivir una experiencia que dure mucho, tienes la Vía de la Plata, que parte desde Sevilla y atraviesa todo el oeste de la península, siendo así una de las rutas más extensas y menos transitadas. Cada uno tiene su encanto, su dificultad y su duración. Lo bueno es que puedes elegir el punto de inicio que más se adapte al tiempo que tienes, a tu estado físico o simplemente a lo que te apetezca vivir. En mi caso, yo hice el Camino francés desde Sarria, que como os he comentado se puede completar más o menos en una semana, aunque durante el camino conocí a dos mujeres que iban solas, una mujer de Dinamarca que había empezado un mes antes desde Francia y la otra llevaba ya 3 meses caminando, así que imagínate la variedad de experiencias que se cruzan en el camino. Mi recomendación es ir en primavera, en mayo más o menos, ya que no hace el frío de invierno pero tampoco el calor salvaje de verano. Otra buena opción puede ser septiembre o incluso principios de octubre, cuando todavía hay buen tiempo y han bajado un poco las temperaturas y la afluencia de peregrinos. La peor fecha yo creo es en pleno verano, en julio y agosto, porque hay muchísimos peregrinos y el calor no es el mejor compañero cuando tienes que andar 20 kilómetros al día. Pero claro, muchas personas cogen estas fechas porque es cuando tienen vacaciones, pero si lo podéis evitar creo que sufriréis menos. Ya os he contado el previo a iniciar el camino y ahora toca empezarlo. Si vas a hacer el camino desde Sarria, al llegar a Santiago podrás coger un autobús que te lleva al pueblo desde donde comenzarás la aventura. Así que una vez en Sarria podrás ver que no eres el único peregrino y que la energía es muy bonita, mucha emoción por iniciar el viaje, verás que hay personas de todos los países, españoles, asiáticos, de Hispanoamérica, y bueno, de todos los países en realidad. Es el momento ideal para ir adentrándote en la energía que te va a acompañar el resto del camino y por supuesto de coger fuerzas con el pulpo gallego típico de la región y de un buen vinito. Importante, si quieres tener un camino más tranquilo, un poco más espiritual, mi recomendación es salir lo más pronto posible, tipo 7 de la mañana o incluso antes, porque cuanto más tarde salgas, más personas te encontrarás y más ruido habrá. Gente que se pone a pegar voces con música incluso, que está bien, pero si quieres ir en un modo más zen, lo mejor es salir a primera hora, que es la hora a la que suelen salir las personas de otros países, sobre todo europeos y asiáticos. Los españoles solemos salir un poquito más tarde y ser pues un poquito más escandalosos. Y lo digo por experiencia. El primer día salí tipo 8:30 y eso parecía una romería. Aprendí y el resto de días salimos súper pronto. Y es un cambio muy grande. Como os comentaba, mi camino empieza desde Sarria, una aventura que durará 6 días y en el que cada día dormiremos en un pueblo diferente. Partiendo desde Sarria, llegaremos a Portomarín, a Palas de Rey, Melide, Arzúa o Pedrouzo y el 6.º día nuestra meta, Santiago de Compostela. En cada etapa no solo os voy a enseñar las increíbles vistas que vas teniendo a lo largo del camino, sino información relevante que os puede servir de ayuda no solo si salís desde Sarria, sino desde cualquiera de los caminos. Así que comencemos. La primera pregunta que yo me hice antes de empezar fue ¿cómo sé por dónde tengo que ir? ¿Y si me pierdo? ¿Y si no sé qué camino coger? Bueno, pues desde mi experiencia saliendo desde Sarria no tiene pérdida. Vas a ver flechas amarillas casi todo el rato que te irán indicando qué camino tienes que seguir. Y en muchos tramos hay peregrinos delante tuyo que te van guiando también, así que por eso ni te preocupes. Mi recomendación, al ser un camino espiritual, yo os diría que no cojáis el Google Maps para ver por dónde ir, a no ser que estéis perdidísimos y no tengáis ni idea. Un dato importante cuando empieces el camino es que hay una forma de saludarte con otros peregrinos. Y es que cuando estás adelantando se suele decir buen camino. Y la persona a la que adelantas te responde con buen camino. Incluso las personas que no hablan español también lo dicen. Es algo que no se te puede olvidar, ya que irás viendo que acabarás repitiendo esa frase a lo largo del camino muchísimas veces. Buen camino.
Otra de las cosas que inevitablemente harás mientras caminas será fijarte en el tipo de peregrinos que te rodean. Verás grupos de amigos, familias enteras, padres, madres, hijos adultos, niños yo la verdad que no vi ni uno, pero seguramente habrá niños que lo hagan. Adolescentes también vi, no muchos, pero algunos había. Muchas madres e hijas, que era mi caso también. Ves a muchas personas que lo hacen solas, tanto hombres como mujeres, y te diría incluso que he visto a más mujeres haciéndolo solas. Mujeres que vienen desde Asia, desde Dinamarca, una italiana que conocí en Sarria que venía desde Génova y por supuesto muchísimas españolas. También ves a personas haciendo el camino con sus perros. Vi una madre y una hija con su perro a lo largo de todas las etapas y conocí también a un hombre que iba con su mini galgo, super cookie. Este hombre había hecho varios caminos, incluido el primitivo, que como ya hemos visto es uno de los más complicados, y todos los caminos los hizo con su mini galgo. Y esto lo sé porque al final vas coincidiendo con la gente en cada etapa, ya te empiezan a sonar las caras, a decir, ah, este le vi aquí, en esta ruta le he adelantado yo, nos hemos saludado, o incluso cuando llegas a tu destino los pueblos suelen ser muy pequeñitos, entonces a la hora de la comida o de la cena, que ya han llegado todos los peregrinos, es inevitable reconocer a cada persona que te has ido cruzando a lo largo del día. Llegamos a Portomarín, nuestra primera parada del primer día andando, un pueblo súper acogedor, chiquitín y con unas vistas espectaculares. Otro dato muy importante que tenéis que saber es que todos los días a las 7 de la tarde hay misa del peregrino en los pueblos donde se quedan a dormir los peregrinos, valga la redundancia. Y aunque no seas creyente, recomiendo ir porque es muy bonito. Ahí ves a todas las personas que están viviendo la misma experiencia que tú. Suelen ser misas bastante animadas y misas en las que, pues bueno, animan a los peregrinos a seguir el camino y a llegar a la meta, que es Santiago. Segundo día y más información que todavía me queda por daros. Nada más salir de Portomarín, esta vez a las 7 de la mañana, nos encontramos con dos peregrinos delante nuestro. Y un pequeño error que cometimos fue seguirles, sin mirar una de las indicaciones que teníamos justo delante. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, aquí podéis ver que hay dos indicaciones, una flecha que te lleva a la izquierda y otra a la derecha. No teníamos ni idea cuál había que coger, así que decidimos seguir a la gente. Y parece ser que cogimos el camino complementario en vez del camino principal. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el camino complementario es una ruta alternativa que se desvía de la ruta principal durante unos kilómetros, normalmente donde podrás ver un paisaje diferente, tal vez más bonito y que luego vuelva a conectar con el camino oficial, o sea, con el camino principal. Te das cuenta que sales del camino complementario cuando empiezas a ver más gente delante tuyo y detrás. Esto lo hicimos solo una vez porque no teníamos ni idea, pero puedo decir que valió la pena porque pasamos por un bosque súper bonito, no había gente, mucha tranquilidad, parecía que estabas en un cuento. Tardamos más, eso sí, nos cansamos más también porque había unas cuestas interesantes, pero valió la pena. Todavía no os he hablado en profundidad de la restauración, un tema muy importante durante el camino, no solo porque es necesario para coger fuerzas, ir al baño o descansar con una cervecita en la mano, sino porque al menos si estás en Galicia la comida es de lo mejor. La clave está en que no hagas muchas paradas, más que nada porque atrasas tu hora de llegada y con ello también tu cansancio. Yo solía parar una vez o máximo 2 veces y la primera pues para tomar un té, ir al baño y luego ya la segunda parada cuando estaba cerca de mi destino para dar el último empujón con una cervecita y un pincho, que normalmente solía ser tortilla de patata porque la verdad tenían todas una pinta espectacular, aunque en otra de las etapas os enseñaré un lugar en el que tenéis que parar sí o sí a tomaros una de las mejores empanadas gallegas que he probado, pero eso más adelante. Además que los lugares donde están los restaurantes y bares es en medio de la naturaleza, así que ya en la segunda parada que estás más tranquilo porque te queda poco, ahí te puedes quedar disfrutando de las vistas y contemplando a los peregrinos que te van adelantando y que probablemente llegarán antes que tú al destino. Aquí es importante decir algo, cada uno tiene su ritmo, habrá personas que saldrán más pronto, más tarde, harán más o menos paradas, andarán más o menos rápido. Lo importante es llegar al destino y no compararse con los demás. Eso sí, si tienes que hacer 30 kilómetros en un día, pues ahí te va a tocar ponerte las pilas, no parar casi nada, andar mucho y no andar hiperlento, porque si no, no llegas.
Os he hablado de las misas del peregrino y bueno, he de decir que la que más me gustó fue a la que fui en Palas de Rey porque el cura era bastante graciosete, la misa fue muy amena, estuvo preguntando de qué partes del mundo venía la gente y me sorprendió mucho saber que había personas que venían desde Taiwán, desde Estados Unidos, bueno, o sea, desde muchísimos lugares. Y eso me di cuenta haciéndolo en el camino porque yo pensaba que apenas había extranjeros y básicamente eran españoles los que lo hacían, pero estaba totalmente equivocada. Salimos de Palas de Rey dirección a nuestra siguiente parada, Melide. Este es el trayecto más corto que hicimos en todo el camino, aunque no todos nuestros compañeros de viaje durante el camino pararon aquí. Y es que desde Palas de Rey tienes dos posibles destinos. La primera, parar en Melide, un trayecto mucho más corto, o seguir hasta Arzúa, que eran muchos más kilómetros. Eso ya depende de cada uno. En nuestro caso paramos en Melide y a mí me vino muy bien porque justo al entrar en el pueblo me salió una ampolla en el dedo salvaje e iba cojeando y con una cara de sufrimiento interesante. Y aquí viene un dato súper importante. Si os salen ampollas, que es muy probable, si no queréis ir arrastrando la ampolla y por ende ir sufriendo el resto del viaje, os la tenéis que explotar. Yo esto, por supuesto, no lo sé por mí, sino por mi querida madre, que además fue la que me lo explotó porque yo no era capaz. Así que llevaros una aguja, también unas toallitas antisépticas para desinfectar la aguja y poder explotárosla. Yo os digo que gracias a eso el resto del viaje no sufrí más y por suerte tampoco me salieron más ampollas. Dicho esto, tenéis que saber que Melide es conocido por su pulpo, así que parada obligatoria para probarlo. La verdad que estaba súper rico, pero he de decir que como en el resto de lugares en los que lo he comido en Galicia están todos de escándalo, así que si no paráis aquí encontraréis otros sitios igual de ricos. Seguimos pasando por aldeas, por carreteras, por monte y no os lo he comentado antes, pero en las piedras que os iréis encontrando no solo veréis la flecha que os guía, sino los kilómetros que te faltan para llegar a Santiago. El contador va disminuyendo poco a poco y nuestra energía también, pero contentas porque estamos más cerca de Santiago. Algo muy pero que muy importante que os he mencionado por encima es vuestro pasaporte del peregrino, es decir, vuestra credencial. Cada día tendréis que ir poniendo sellos a este pasaporte para que quede constancia de que efectivamente habéis pasado por las diferentes etapas del camino, para que así cuando lleguéis a Santiago, un hombre o una mujer lo revisen y así poder daros la Compostela. Aunque sobre la Compostela os hablaré cuando lleguemos al final del camino. No hay un número de sellos que debes tener ni un máximo, pero en cuanto empiezas a añadir sellos os digo, ya no podéis parar y cada lugar en el que te encuentres con un espacio para sellar os aseguro que vais a ir directos. El pasaporte te lo pueden sellar en hoteles, albergues, restaurantes, bares o tiendas del peregrino, tiendas donde por cierto venden productos típicos y relacionados con el camino. A lo largo del camino y como seguro ya os habréis fijado en los vídeos, prácticamente todo el mundo lleva una concha colgada en la mochila. La concha de Santiago o del peregrino es el símbolo del camino más universal y representativo. En sus orígenes esta concha de vieira se le entregaba al peregrino al llegar a Santiago de Compostela, aunque a día de hoy eso ha cambiado y los peregrinos lo llevan encima suyo desde el día 1, normalmente en la mochila que les acompaña durante la aventura. Y si os fijáis no solo podéis ver flechas amarillas sino también la concha de Santiago, que os indicará por dónde tenéis que seguir caminando. Y aunque no sea tan conocida la calabaza, es otro de los símbolos. En el pasado la calabaza al secarse y vaciarse se convertía en un envase ideal para llevar los líquidos. A día de hoy ya no tiene ese uso y se ha convertido en otro de los símbolos y que se suele colgar o en la mochila o en el bastón, recordando así los orígenes del camino. En estas tiendas, además de poder encontrar la concha o la calabaza, podrás comprar pins de la Cruz de Santiago, parches, imanes, figuras religiosas, entre otros muchos objetos. Y después de haberme desviado un poquito en el tema de los sellos, vuelvo a retomarlo donde lo había dejado. No solo podrás ponerte el sello en los lugares que os he comentado, sino que en medio del monte incluso podrás encontrarlos. En mi caso yo diría uno de los sellos más bonitos que tengo del viaje es el de un gaitero. Y es que iba en medio del bosque con poca gente cuando de repente empiezo a escuchar una gaita. Al llegar al origen de ese sonido me encontré con un gaitero tocando y la verdad que en medio del bosque fue una experiencia súper bonita. Este hombre obviamente no toca por amor al arte, si quieres puedes dejarle unas moneditas y además poner su sello en tu pasaporte, que es lo que yo hice. Y como este hay muchos más, incluso hay gente que hace cola para que les pongan estos sellos antiguos que van con cera. Yo no me puse ninguno de esos, pero bueno, para que lo sepáis, que os lo podéis encontrar en vuestro camino. Seguimos caminando y aunque siento que todas las etapas fueron muy bonitas en todos los aspectos, la de Melide a Arzúa fue de las que más me gustó.
no solo por las vistas o porque ya estábamos cerca de la meta, sino porque paramos en un sitio a tomar una cervecita cuando estábamos casi en Arzúa. Y parada totalmente improvisada y muy acertada, porque aquí encontramos un bar no solo llamativo por las increíbles vistas que tenía, sino porque hacen una de las empanadas más ricas que he probado. Empanadas que incluso podías ver cómo se elaboraban antes de vendértelas. Mientras hacía la cola me hice amiga de una mujer que estaba haciendo el camino con su marido y nos pusimos a hablar. Me comentó que su hija, que había estado el año pasado, le había obligado a ir a este sitio, solo por la empanada. Así que yo, que iba con intención de comerme un pincho de tortilla, le hice caso y acabé viendo una empanada de zorza con queso de Arzúa, queso típico de nuestro siguiente destino. Y, o sea, no os lo puedo explicar lo buenísimo que estaba. Fue un momento de felicidad absoluta. De verdad, o sea, si pasáis por aquí es un lugar que sí o sí tenéis que parar y comeros una empanada. Así que os dejo en la descripción del vídeo cómo se llama y la etapa en la que lo encontraréis. Penúltimo día de nuestra aventura y salimos muy pronto desde Arzúa. Nuestra siguiente parada es O Pedrouzo. En esta etapa empiezas a ver a la gente más cansada, pero con la misma emoción que los primeros días. En este punto os habréis dado cuenta que pasamos por mucho monte y por muchas aldeas, lo que hace que las vistas sean espectaculares, pero algo que seguro os habrá llamado la atención, aparte de las vistas, son la cantidad de animales que os iréis encontrando por vuestro camino. Vacas, cabras, perros, burros, o sea, no os vais a aburrir y estos animales os van a hacer el camino mucho más ameno y más mágico. Otra cosa que vais a ver mucho son los hórreos, muy típicos en Galicia y que la mayoría de casas tienen en sus jardines. Básicamente es una construcción tradicional de almacenamiento que se usa para guardar y secar alimentos, algo muy representativo de Galicia. Algo que es interesante de saber es que si estáis atentos podéis ver a personas que mientras estáis caminando aparecen en un coche o en un taxi y se unen a mitad del camino o incluso se suben al taxi cuando aún no se ha llegado a la siguiente etapa. Esto básicamente son personas que o bien ya no pueden más por el cansancio o se han hecho alguna herida y llaman a un taxi para que les lleven a su destino. Algunos dicen que esto son trampas, pero bueno, como decía al inicio del vídeo, cada uno que haga el camino como mejor lo considere. Si veis que alguien se une en medio del camino, también puede significar que esa persona el día anterior terminó en ese punto y a la mañana siguiente un taxi le deja en ese lugar para que pueda continuar con su camino. Es más normal de lo que nos creemos, así que estaros atentos porque seguro que veis a alguien que lo hace. Llegamos a O Pedrouzo, un lugar muy pequeñito, y esta vez al llegar toca descansar bien, ir a la penúltima misa del peregrino y coger todas las fuerzas que quedan para nuestro último día. Llega el tan ansiado día, la llegada a Santiago de Compostela. La energía de este día es única. La gente se la ve emocionada, con muchos ánimos, incluso cuando ya no quedan fuerzas se ve como la sacan de cualquier lado. El último día os encontraréis con muchísimos peregrinos que van cojeando, con heridas, con dolores en las piernas, pero si veis su cara lo que veis es felicidad porque aunque estén mal, siguen caminando para llegar por fin a la meta. Y esto al final también es lo que representa el camino, seguir caminando aunque parezca que ya no se pueda más. Después de varias horas empiezas a ver un poco el final, ves a lo lejos cómo te vas acercando a la ciudad de Santiago, empiezas a ver también a personas que están haciendo el camino a caballo, al menos en mi caso hasta el último día no lo vi y fue maravilloso. Hola. Gente andando en bicicleta, todos a una con las emociones a flor de piel porque el final de la aventura está por terminar. La entrada a Santiago ya es emocionante de por sí, sales de aldeas y del monte del que has estado rodeado por varios días y te entras en la gran ciudad. Ver a tantos peregrinos entrando, no puedo negarlo, es una sensación muy bonita. Emoción que se intensifica cuando llegas al casco histórico y estás a pocos pasos de la plaza del Obradoiro, el destino final del camino donde se encuentra la imponente catedral de Santiago y la tumba del apóstol.
Las emociones que uno siente al llegar al Obradoiro, con la gaita de fondo y con los peregrinos que como tú también están llegando a la meta, es indescriptible y se tiene que vivir para entenderlo. Cuando llegas podrás ver a gente feliz, emocionados, personas llorando porque han conseguido terminar tras varios días o incluso meses andando. Personas sentadas en medio de la plaza observando la catedral, a los peregrinos que siguen llegando, las sonrisas, las lágrimas. De verdad es un sentimiento que no os puedo explicar. Una vez superada la emoción de haber llegado al Obradoiro, toca ir a recoger la Compostela, el certificado de que has hecho el Camino de Santiago. Las oficinas donde tienes que ir a recogerlo están a pocos metros de la catedral y aquí tendrás que hacer una cola que va bastante rápido y lugar donde tendrás que enseñar tu pasaporte del camino con todos los sellos por cada día que has hecho. Con esto sacarán la Compostela y un documento escrito en latín con vuestro nombre también en latín. Así que os leo en comentarios los que hayáis hecho ya el camino. ¿Cuál es vuestro nombre en latín? Que me parece súper interesante. Una vez hecho esto, falta una cosa más: entrar en la catedral. Por fuera es una catedral imponente, pero por dentro lo es aún más. A mí lo que más me llamó la atención fueron los gigantes ángeles que se encuentran justo detrás del altar. Y por supuesto el botafumeiro, que tuve la suerte de que cuando fui lo sacaron, algo que no pasa todos los días. El botafumeiro es un incensario gigante de 1,5 metros de altura donde se colocan las brasas encendidas y el incienso, y cuyo humo perfuma toda la catedral. Se utiliza en ocasiones especiales, como por ejemplo el Día de Santiago, o también por petición de personas o grupos que quieren verlo en acción. Previo pago a la iglesia, por supuesto. Lo impresionante es que el botafumeiro no se queda quieto, sino que se lanza al aire mediante un sistema de poleas y cuerdas, y este vuela literalmente por el crucero de la catedral, haciendo arcos de un lado a otro y alcanzando velocidades de más de 60 km por hora, elevándose hasta casi tocar el techo. Es uno de los espectáculos más importantes y únicos que, si tienes la suerte de presenciar, lo vas a agradecer. Os voy a dejar también en la descripción qué día sacan el botafumeiro, y si no podéis ir en esas fechas, tal vez tenéis la suerte de que cuando vayáis haya alguien con dinerito que pague por verlo. En mi caso pude verlo porque era un día especial justo cuando llegué a Santiago, y claro, los demás peregrinos también sabían esto, así que tuvimos que ir con casi 2 horas de antelación a la misa del peregrino para poder verlo. La catedral estaba hasta arriba de gente y sin duda tuvimos muchísima suerte de presenciarlo. Sacad a vuestra Compostela, el camino terminado y visitad la catedral donde reposan los restos del apóstol. Os recomiendo que disfrutéis de las calles de Santiago, que son preciosas, que disfrutéis de la comida y que agradezcáis el haber vivido una experiencia única como esta. Una experiencia tan bonita y espiritual, seas o no religioso, que es difícil de explicar con palabras, y motivo por el que mucha gente lo acaba repitiendo, haciendo el mismo camino o desde otros puntos de salida. Siento que esta experiencia se queda contigo para toda la vida, y es que el camino se hace al caminar. Y lo mismo ocurre con la vida. Aunque parezca que no puedas más, que el cuerpo pesa, que aún queda mucho por recorrer, sigue caminando, porque si no te detienes, antes o después llegarás a tu meta. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya me ponéis en comentarios qué os ha parecido, si habéis hecho el camino, si no lo habéis hecho. Y no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros si todavía no lo habéis hecho.